Hola, mi nombre es Marta Elena y el día de hoy vamos a ver cómo usar el simulador de retinoscopía antes de ingresar a la clínica de optometría. Pues bien, vamos a dar inicio. Lo primero que nos vamos a preguntar, ¿cómo usar ese simulador? Pues bien, nosotros en la clínica vamos a utilizar una caja de prueba, vamos a utilizar un estuche de diagnóstico con su retinoscopio, el mango. Podemos utilizar un armazón de prueba, podemos utilizar también un foróptor, una unidad oftalmológica, la clínica y pues vamos a trabajar con un paciente. Veamos que aquí con lo que vamos a trabajar es con los ojos del paciente. Y es importante que veamos cómo las pupilas apenas si se alcanzan a ver. Esto es a lo que nos enfrentamos en la clínica. Entre más grande sea el paciente, las pupilas se ven mucho más pequeñas. También en los niños enfrentamos esta situación. Entonces, es importante practicar antes de que nosotros ingresemos a la clínica. ¿Cómo hacer para encontrar ese simulador? Bien, pues en Google lo que vamos a hacer es darle en buscar simulador de retinoscopía, como aparece en la imagen. Ya tenemos simulador de retinoscopía y vemos que nos va a salir algunas opciones. Vamos a dar en la primera opción, que es de la Academia Americana de Oftalmología. Le damos clic y vamos a ingresar. Entonces, vamos a dejar de compartir un momento. Ahí estamos en el simulador de retinoscopía. Le vamos a dar iniciar el simulador de retinoscopía y le vamos a dar en Start. Bueno, aquí le vamos a dar en Escape y primero lo que vamos a hacer es ver las partes de este simulador de retinoscopía. Vemos que en la parte superior dice explorar y luego viene poder de la esfera. Esto lo vamos a utilizar para crear a un paciente miope o bien para crear un paciente hipermétrope. O en este caso solamente nos va a salir para hipermétrope o para miope. Utilizamos positivos para los pacientes hipermétropes y negativos para los pacientes miopes. Ahora, en la parte media vamos a encontrar que también dice poder del cilindro. Esto lo utilizamos cuando vamos a crear un paciente con características que tenga cilindro. Ujú. Y cuando sea un paciente con cilindro, pues podemos modificar el eje porque puede ir desde 0 hasta 180 grados. En este caso, para esta clase solamente vamos a utilizar la pura esfera. Ujú. Ahora, vean que cuando yo cambio hacia un error refractivo, en este caso tendría yo un paciente hipermétrope, en la parte media también me dice que mi error refractivo es de más 0,25. En este caso, como estaba el eje a 95, pero si lo cambio, también me va a decir que tanto en el eje de 90 grados como en el de 180 grados tiene un valor de más 0,25. Si yo lo cambio a negativo, también me va a decir, esto dice que es una metropía esférica. Ujú.
Ahí veamos cómo en esos ejemplos se va modificando. Ahora bien, después tenemos la distancia de trabajo en la parte inferior. Cuando diga aquí 0, significa que yo voy a estar compensando la distancia de trabajo. Y en ese caso no tendré que hacer ninguna suma algebraica. Entonces, 0 es la distancia de trabajo compensada. Si yo coloco +1, mm, no quiere decir que voy a hacer una suma algebraica de +1. Perdón, no quiere decir que voy a hacer una suma de un +1, sino que tengo que hacer una suma algebraica y que este valor es para trabajar a la distancia de 1 metro y que estaré sumando al valor de la neutralización hacer una suma algebraica de -1. También puedo hacerlo a una distancia de 66 centímetros y a una distancia de 50 centímetros. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor de la distancia de trabajo en dioptrías sale de dividir 1 sobre foco. Bueno, en la parte media tenemos también una escala angular. Esto simula cómo es la banda que vamos a estar trabajando para identificar las sombras en el paciente. Si ustedes se fijan, cuando dice 90, significa que hay una banda vertical, que es incluso cómo se vería cuando trabajo con un retinoscopio de banda y coloco a 90 grados la banda. Puedo hacer movimientos horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda. Si yo cambio el eje de mi banda, entonces puedo hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo. Cuando hay astigmatismo, pues incluso puedo hacer movimientos inclinados. En este caso, como voy a trabajar con ametropías esféricas, pues lo voy a colocar ya sea horizontal o vertical. Esto es solamente la escala de la banda, el ángulo de la banda es solamente para poder mover la luz de mi retinoscopio. Derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera. Del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos que tenemos poder de la esfera. En este caso, yo voy a neutralizar dependiendo de qué tipo de sombra se encuentra. Si yo encontrara sombras directas, neutralizo con lentes esféricas positivas. Y si encuentro sombras inversas, voy a neutralizar con lentes negativos. Veamos un ejemplo. Ahora voy a crear a un paciente que tenga una miopía de -0,75. Ya les había mencionado que entonces aquí mismo me dice el simulador que mi error refractivo es una esfera porque en sus diferentes meridianos tiene -0,75. Entonces es una esfera de -0,75 el que he creado. Ahora voy a trabajar como si estuviera compensando la distancia de trabajo. Puedo trabajar a 1 metro, a 66 centímetros o a 50 centímetros, pero esa distancia ha sido compensada. Entonces, por eso tiene un valor de 0. Coloco mi banda a 90 grados y muevo de izquierda a derecha. Recordemos que cuando vimos en la clase sombras directas o sombras inversas, ya explicamos que significa sombras inversas cuando yo muevo hacia la izquierda y la sombra camina hacia el lado contrario. Es decir, se cruzan. Muevo hacia la derecha y la sombra se va hacia la izquierda. Cuando encontramos sombras inversas, yo voy a neutralizar esa sombra con lentes esféricas negativas. En este caso vemos que hay una pupila muy grande. Como vimos en la primera imagen,
En un paciente real, la pupila no se ve tan grande, sobre todo cuando trabajamos con niños o ya con personas adultas mayores. Bueno, dijimos entonces sombras inversas negativas. Yo voy a utilizar un lente para neutralizar que sea negativo. En este caso he colocado una esfera de menos 0,50, pero vemos que aún hay sombra. Como vimos en la clase, mi objetivo es encontrar el punto neutro. Vemos que si yo pongo un menos 0,75, ahora estoy encontrando un punto neutro, es decir, toda la pupila se ve completamente iluminada. Veamos que el valor con el que estoy neutralizando es igualito al valor del paciente que yo eh, diseñé, menos 0,75. Entonces, este paciente sería un miope de menos 0,75 esfera. ¿Qué pasa si yo cambio la banda de mi retinoscopio? Vamos a encontrar que aunque yo también mueva hacia arriba o hacia abajo, va a estar el punto neutro. Por lo tanto, estoy verificando que es una metropía esférica. Bueno, quitemos esto ahora y ahora vamos a trabajar como si encontráramos un paciente de hipermetropía. Ahora he creado un paciente de más 1,25. Vemos que el error refractivo debe ser de 1,25 y la distancia de trabajo es de 0. Cuando tengo pacientes, en este caso, si nos fijamos, las sombras van en el mismo sentido que se mueve la luz de mi retinoscopio. Si yo cambio la posición de mi banda, vemos que también se mueve en la misma dirección. Son sombras directas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es, si encuentro sombras directas, voy a ahora neutralizar con lentes esféricos positivos. Veamos qué le va pasando a la sombra. Van cambiando. Si pongo otra lente, siguen directas. Le voy colocando más graduación, se están modificando, pero siguen directas. Vean que se empieza a iluminar, a ver más iluminada la pupila, pero aún se encuentran sombras. Entonces, veamos, ahora sí está completamente iluminada la pupila. Si yo cambio nuevamente, como lo hice hace un momento con el otro paciente, y muevo ahora hacia arriba y hacia abajo, voy a ver que también tengo la pupila completamente iluminada. No importa en qué meridiano esté, siempre que sea una metropía esférica, toda la pupila va a estar completamente iluminada. Entonces, este paciente es un paciente de más 1,25 esfera. Coincide con el paciente que yo diseñé en este simulador inicialmente. Bueno, recordando lo que vimos en clase, entonces sabemos que las sombras tienen una cualidad y que antes de que yo neutralice, debo de observar esas cualidades que tiene la sombra para decidir qué tipo de lente o con qué lente voy a estar neutralizando. Lo primero es que dijimos, si son sombras directas, voy a neutralizar con lentes esféricos positivos, siempre y cuando esté diseñando yo aquí un paciente hipermétrope. O si diseño un paciente miope, voy a neutralizar con lentes esféricas negativas. Otra cualidad es que, además de la dirección, las sombras tienen una intensidad. Pueden ser tenues o pueden ser intensas. También tienen una velocidad, que pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Entre más lentas sean las sombras, necesita un valor mayor para la neutralización. Veamos, ahora ustedes hagan el ejemplo.
Les voy a pedir que todos en su casita pongan el valor de la esfera, un valor que coincida con un +3. Entonces vamos a poner un +3. Ahí está, un valor de +3. Quiero que ustedes vayan identificando, pongan su meridiano de la luz del retinoscopio a 90 grados y que muevan de derecha a izquierda e identifiquen primero cuál es la dirección de estas sombras. Háganlo, por favor. Quiero que me digan si las sombras son directas o si son sombras inversas. Muy bien. Los que me dijeron que son sombras directas, vamos a ver si efectivamente son sombras directas. Efectivamente, son sombras directas. Entonces, mencionamos que cuando son sombras directas, yo voy a neutralizar con lentes esféricas positivas. Por lo tanto, voy a colocar lentes positivas aquí. Vean cómo, aunque ya coloqué una lente, esta es de +0,25. Voy a aumentar más la potencia de la esfera y vemos cómo se va modificando también la sombra. ¿Ya se fijaron? Pero siguen caminando en el mismo sentido. Quiere decir que aún le falta potencia. Vean cómo se está cambiando nuevamente. Vamos a ver con este +2. Sigue cambiando, pero todavía hay sombras. Ujú. Todavía hay sombras. Ahí está. La pupila se ha iluminado completamente. Una forma de verificar que realmente este es mi lente con el que estoy encontrando punto neutro es colocar un lente más de lo que necesitaba mi paciente y vamos a ver que cambian de dirección. Entonces quiere decir que mi lente anterior, el +3, era el lente correcto de la neutralización. Si cambiamos la posición de mi banda, observo que sigue iluminada. Por lo tanto, esta es una metropía esférica, es un paciente hipermétrope de +3 dioptrías. Todos los que le salió esa graduación, perfecto, muy bien. Ahora vamos a crear un paciente con una RX de -4. Coloquemos el -4 en el poder de la esfera. Ahí lo tenemos. ¿Cómo creen que sean estas sombras? Recordemos, si es un paciente miope, las sombras son, a ver, muevan su luz de retinoscopio. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo son las sombras? Todos en su casita hagan ese ejercicio. Perfecto, exactamente. Son sombras inversas. Cuando yo muevo hacia la derecha, la sombra se va hacia la izquierda. Vamos a neutralizar cuando vemos sombras inversas con lentes negativos. Ahí tenemos una lente esférica negativa. Vemos que, aunque yo coloque un lente de unos 25, aún siguen siendo inversas y va cambiando la cualidad de esas sombras. Voy a poner un -3 y veamos que siguen inversas, pero está cambiando la cualidad de la sombra. Vean cómo se va llenando mucho más, entre más aumento, hasta que llega a estar completamente iluminada el área de la pupila. Hemos encontrado el punto neutro y la pupila está iluminada. Este es un paciente que tiene una RX de -4. ¿Qué pasa si yo me paso a -425? Las sombras ahora se vuelven directas. Quiere decir que me pasé. Por lo tanto, me regreso al -4 y ahí vemos que está completamente iluminada. Muy bien, ahora vamos a ver qué ocurre o qué tendríamos que hacer
cuando trabajamos sin lente de retinoscopía. Cuando trabajamos sin lente de retinoscopía, ya explicamos en clase que eh, pueden ser las distancias de trabajo de 1 metro, de 66 centímetros o de 50 centímetros. Cuando yo trabajo a 1 metro de distancia, tengo que sumar algebraicamente a mi esfera con la que neutralizo un -1. Cuando trabajo a 66 centímetros, tengo que sumar algebraicamente una lente negativa de -1,50. Y cuando trabajo a 50 centímetros, tengo que sumar algebraicamente a mi esfera con la que neutralizo un -2. Fíjense que aquí en el simulador de retinoscopía nos sale un +0,50 de distancia de trabajo. Esto simplemente nos está indicando que tengo que hacer una suma algebraica a la esfera con la que yo neutralice. Pero recordemos, en este caso sería para trabajar a 1 metro. Recordemos que este signo solamente nos está indicando que tengo que hacer una suma algebraica, pero la suma algebraica es de un -1 que tengo que sumarle a la esfera. Cuando diga aquí +1,50, recuerden, este signo positivo más bien nos indica que es una suma algebraica y que yo tengo que hacer una suma algebraica de -1,50 y sumárselo a la esfera con la que neutralice. Si yo lo hago a 50 centímetros, tengo que hacer una suma algebraica de -2. ¿De dónde salen esos valores? Vimos en clase que es de dividir 1 sobre foco. Si nosotros hacemos la división de 1, por ejemplo, 1 entre 66, pues nos va a salir precisamente eh, el 1,50. Hagámoslo, por favor. A ver, todos dividan 1 entre .66 o entre 66 centímetros. Veamos entonces qué le salió. 1 entre .66 y nos sale 1,51. Lo llevamos al más próximo, que es 1,50. Entonces, realmente de ahí salen las dioptrías de la distancia de trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar aquí la distancia de trabajo, que vamos a hacerlo a 50 centímetros. Voy a colocar aquí cualquier valor. Por ejemplo, un +0,75. Estamos diciendo que aunque yo trabaje a 50 centímetros, al final la graduación que puedo obtener o que debo de obtener de este paciente es un +0,75. Veamos qué tipo de sombras encontramos. Son sombras directas. Dijimos también que siempre que sean sombras directas, yo voy a neutralizar con una lente esférica positiva. Vamos a hacerlo. Veamos, siguen directas. Siguen directas. Siguen directas. Siguen directas. Siguen directas. Y ahí está completamente iluminado. Voy a pasarme un poquito para que ustedes vean que compruebo que si le pongo más, se vuelven inversas. Entonces me regreso y aquí tengo un +2,75. Dijimos que cuando trabajo sin lente de retinoscopía a una distancia de 50 centímetros, yo voy a hacer una suma algebraica de -2 al 2,75 que tengo aquí. Más 2,75 y -2 me va a quedar más 0,75. La Rx de mi paciente, aunque aquí tenga que es una esfera de +2,75, al hacer la suma algebraica, siempre que trabaje sin lente de retinoscopía,
la graduación del paciente será la que se derive de esa suma algebraica de la distancia de trabajo. Más 2,75 y menos 2 me da el más 0,75. El error refractivo es un paciente hipermétrope de más 0,75. Si yo cambio mi banda, voy a corroborar que efectivamente está neutralizado mi paciente. Ahora bien, voy ahora a quitar esta graduación y voy ahora a cambiar también la distancia de trabajo. Voy a hacerlo como si trabajara yo a 66 centímetros. Recuerden, este signo solamente me indica que tengo que hacer una suma algebraica. Y es para trabajar a 66 centímetros. Ahora voy a voy a crear un paciente con una graduación de 2 dioptrías, de menos 2 dioptrías. Bueno, si yo empezara desde aquí, veo que mis sombras son inversas. Cambio la posición de la banda del retinoscopio y muevo nuevamente y vemos que son sombras inversas. Ya dijimos que cuando tenga un paciente con sombras inversas, lo que voy a hacer es utilizar lentes esféricos negativos. Por lo tanto, coloco mi lente esférico negativo. Ahí ya quedó. Con un menos 0,50 ya quedó neutralizado. ¿Qué pasa si yo le pongo un menos 0,75? Si pongo un menos 0,75 se pasan a directas, pero si pongo un menos 0,25 aún siguen siendo inversas. Entonces mi lente adecuada fue el menos 0,50. Recordemos que estoy trabajando a 66 centímetros y que este signo positivo que se encuentra en distancia de trabajo me indica que tengo que hacer una suma algebraica a mi esfera inicial. Fíjense bien, si yo sumo menos 1,50 más mi distancia de trabajo, que es de menos 1,50, entonces es menos 0,50 y menos 1,50, me da como valor el menos 2. Mi paciente tiene una Rx de menos 2 esferas. Si nosotros cambiamos la posición de nuestra banda, no importa en qué posición se coloque, siempre que sea una metropía esférica, se va a ver completamente iluminado. Pues bien, hemos visto a 50 centímetros, a 66 centímetros y ahora lo vamos a hacer a la distancia de 1 metro. Ahora vamos a quitar esta graduación y vamos a poner ahora un paciente con una metropía mucho más pequeñita, a ver qué cosa le pasa a este paciente. Vamos a ponerle un menos 0,75, pero estamos trabajando a la distancia de 1 metro. Recordemos nuevamente, este signo es solamente para recordarnos que tenemos que hacer una suma algebraica. Pues bien, yo veo qué tipo de sombras son y fíjense bien que aunque aquí yo tenga un menos 0,75, pero si no he neutralizado la distancia de trabajo, y en este caso estoy trabajando a 1 metro de distancia, mis sombras no forzosamente van a ser inversas. En este caso son sombras directas, pero dijimos que si son sombras directas, yo tengo que neutralizar con un lente positivo. Ahora voy a colocar mi banda a 90 grados y vemos que siguen siendo sombras directas. Entonces, siempre que se siga el principio de que si son sombras directas neutralizo con un positivo y siempre que sea un paciente miope y sean sombras inversas, neutraliza con una lente negativa. En este caso, como es directa, yo voy a neutralizar con un positivo. Veamos que con un más 0,25 queda neutralizada mi sombra. Encuentro el punto neutro. ¿Qué le pasa si le pongo más graduación? Se vuelven inversas. Entonces me pasé de graduación.
Ahí está, un más 0,25. Ahora, recordemos, aquí trabajamos sin lente de retinoscopía a una distancia de 1 metro. Por lo tanto, tengo que hacer acuérdense, una suma algebraica. En este caso, voy a sumar el más 0,25 con un -1. Y al sumar más 0,25 y -1, me va a quedar un -0,75. Pues bien, ahora es tiempo de que ustedes practiquen. Vamos a dejar algunos ejercicios y el primero es que ustedes, aquí, bueno, primero vamos a quitar esta graduación y ustedes como tarea, el primer paciente que van a crear es un paciente que tenga una graduación de +5, +5, a una distancia de 66 centímetros. La tarea es que ustedes determinen primero qué tipo de sombras están encontrando. Acuérdense que en donde dice ángulo de su banda, ahí van a poder determinar y moviendo de la derecha a izquierda, arriba a abajo, qué tipo de sombras son. También van a indicar con qué tipo de lente tienen que neutralizar esas sombras que encontraron. Y después van a tener que realizar la suma algebraica. ¿De quién? De la esfera con la que neutralizaron las sombras que encontraron. Y en este caso van a sumar algebraicamente un -1,50 de la distancia de trabajo que corresponde a 66 centímetros. El siguiente va a ser, vamos a crear un paciente que tenga una graduación negativa. ¿De cuánto? Pues lo vamos a hacer un paciente que tenga pues una graduación ahora positiva, ¿m? o, o vamos a hacerlo negativo. Ahora un paciente que tenga un -4. Ahora tenemos un paciente de -4 y ahora vamos a cambiar la distancia de trabajo para que sea a 50 centímetros. Recordemos que si yo voy a trabajar a 50 centímetros, en dioptrías vale 2 dioptrías. Y aquí acuérdense nuevamente, el más significa simplemente que debo hacer una suma algebraica a mi lente esférica con la que neutralice. ¿Qué van a encontrar ustedes? En esta tarea, ustedes van a colocar el valor de la esfera y nos van a decir qué tipo de sombras son en ambos medianos, en el horizontal y en el vertical. Ya sabemos cómo podemos cambiar la banda de la luz de nuestro retinoscopio. Y dónde se encuentran las lentes con las que voy a neutralizar. Entonces, primero es qué tipo de sombras son, con qué lente esférico neutralizo y después qué graduación al final me tiene que salir después de hacer la suma algebraica con el -2 que equivale a a 50 centímetros. Pues bien, por el día de hoy es lo que vamos a hacer y nos vemos en la próxima donde hablaremos de la neutralización del astigmatismo. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Que tengan buen día y bonito fin de semana.